Aquiles Guevara Aragort los saluda en mi estoicismo de hoy, día 221. Muchas palabras han sido dichas por Platón, Zenón, Crisipo y por todos unos excelentes anfitriones de la filosofía estoica. Te diré cómo la gente puede probarte que las palabras que dicen son suyas, poniendo en práctica lo que han estado proclamando. Séneca. El filósofo comienza señalando los nombres de filósofos de la antigüedad que dijeron y escribieron muchas cosas que sin ninguna duda eran cosas que dijeron y escribieron que eran suyas, porque como dice el mismo Séneca, la historia se encargará de demostrar que esas cosas que dijeron y escribieron las llevaron a la práctica en su vida personal. Proclamaban la virtud y la justicia, como Platón, que llevaba una vida virtuosa y una vida justa. Y así debieron actuar Zenón de Elea, Crisipo y los filósofos estoicos que aquí hemos seguido en este programa, mi estoicismo de hoy. Como un respetuoso recordatorio para algunos de ustedes, les hago el recuento siguiente. Platón, filósofo ateniense que vivió en el siglo V a.C. Sus obras las escribió por medio de diálogos. Sus primeros diálogos se llaman diálogos socráticos, porque allí presenta el pensamiento de Sócrates, siendo el filósofo Sócrates uno de los personajes centrales en esos diálogos. Recordemos su libro central de Platón, La República. Fundó una escuela de filosofía llamada la Academia, en la cual tuvo como alumno a Aristóteles. Esa academia sirvió como inspiración a Rafael, el gran pintor del Renacimiento, para pintar su famosa obra La Escuela de Atenas, obra que tiene la característica que allí Rafael pinta a Platón, pinta a Aristóteles y otros filósofos de la Grecia clásica, utilizando como modelos a personajes contemporáneos de Rafael en el Renacimiento italiano. De Platón destacamos su teoría de las ideas, en el sentido de que la realidad del mundo real es este mundo de las ideas, de las formas, y las cosas de este mundo son copias de ese mundo de las ideas, de ese mundo de las formas. Zenón de Elea trata el problema del ser, que es un problema muy importante en la filosofía de aquellos tiempos, y dice que solo hay
un solo ser. En cuanto al movimiento, niega el movimiento y para ello acude a aquel famoso ejemplo de la carrera entre Aquiles y la tortuga. Aquiles es recordado como el hombre más veloz de todos los tiempos y Aquiles no puede alcanzar la tortuga porque si la tortuga sale adelante, Aquiles recorre un trecho, luego la mitad, luego la otra mitad, y así hasta el infinito, y nunca la alcanzará. De allí que, lógicamente, para Zenón el movimiento no existe. Crisipo, este es un filósofo alumno de Zenón de Sitio, y Zenón de Sitio, recordemos que es el fundador del estoicismo. Crisipo escribió, según los historiadores, muchos trabajos sobre el estoicismo. La mayoría de ellos desaparecieron. Se dice, inclusive, que gracias a su labor dentro del ambiente de su época, es que hoy existe el estoicismo. Crisipo se concentró fundamentalmente en el aspecto didáctico del estoicismo. Y aquí debemos recordar a Epicteto, otro filósofo del estoicismo, que una buena parte de su vida como filósofo del estoicismo la dedica pues al aspecto de la docencia. Al final de la cita, Séneca nos dice lo siguiente: te diré cómo la gente puede probarte que las palabras que dicen son suyas, partiendo en práctica lo que han estado proclamando, poniendo en práctica. Esta es una enseñanza fundamental de la filosofía del estoicismo. Y así debió ser las enseñanzas de la sofía en los tiempos de la filosofía antes mencionados. No una enseñanza abstracta que terminaba en el puro conocimiento, en la pura abstracción, sino que se extendía a la vida de las personas, a su comportamiento como seres humanos en la vida práctica, la aplicación de esos conceptos filosóficos a la vida ordinaria y sus enseñanzas por las calles de Atenas tenían correspondencia con su comportamiento en la vida ciudadana. Es decir, que los ciudadanos virtuosos como ciudadanos con una conducta intachable, porque ellos eran puntos de referencia de los demás ciudadanos y sus enseñanzas, sus explicaciones tenían necesariamente que estar acompañadas con el ejemplo. Estos filósofos le probaban a los ciudadanos de Atenas que las palabras que decían en las academias, en la estoa, en las calles de Atenas, eran suyas porque estaban respaldadas con sus respectivos comportamientos como ciudadanos ejemplares. Esto es lo que el estoicismo espera de nosotros: una identidad entre palabras y hechos. No que nuestro decir no sea como dice el poeta inglés de todos los tiempos,
el escribidor de Hamlet, palabras, 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 sino que esas palabras sean la expresión sincera de una sincera manera de ser y de pensar y actuar en la vida, que no pretenden engañar a nadie, que de no ser sinceras, a quienes terminan engañando es a quien las dice. El estoicismo propone para nosotros una vida tranquila, sin sobresaltos, y una sabia manera de lograrla. Una de ellas, y muy importante, es que nuestras palabras y nuestros hechos vayan juntos. Y es mi palabra, queridos hermanos, queridos amigos. Les doy las gracias por su atención y hasta un nuevo día. Hasta mañana.